Bien, veamos los modos de presentación en pantalla. Las señales que se van a presentar en pantalla pueden ser adquiridas y presentadas en la pantalla de distinta manera. En cuanto a la presentación, esta puede ser por vectores o por puntos. Y en cuanto a la adquisición de la señal, esta puede ser en modo normal, en modo promedio, en modo con detección de picos o lo que se denomina adquisición con persistencia digital. Respecto del modo vectores o puntos. Bueno, la imagen formada en la pantalla de un osciloscopio digital en realidad está formada por puntos, ¿sí? Puntos que corresponden a muestras de la señal a visualizar. Si nos limitamos a presentar los puntos, las muestras, puede ocurrir que en una región de la forma de onda en la cual haya un flanco abrupto, como por ejemplo en una onda cuadrada, eh, no haya muestras para generar el trazo. Entonces, la imagen que obtendríamos a un observador poco hábil le podría ser o podría prestar a una confusión. En ese caso, es preferible usar la presentación tipo vectores. En la presentación tipo vectores simplemente lo que se hace es unir los puntos con un trazo, de manera que en esta presentación se alcanza a visualizar la forma de onda conteniendo los flancos, aunque sobre los flancos no haya muestras. ¿Sí? Tiene, digamos, esa ventaja. En cuanto a los modos de adquisición, podemos tener muestreo en forma o modo normal. El modo normal les vendría a ser lo que hemos estado explicando hasta ahora, o sea, la señal es muestreada y la información es presentada en pantalla, modo puntos o modo vectores. También puede ocurrir que la adquisición se haga en modo promedio, es decir, hacer varias capturas y promediarlas. Normalmente se puede ajustar el promedio. Acá tenemos un oscilograma de una señal visualizada con una captura de promedio donde se han promediado dos capturas y acá donde se han promediado 32 capturas. Evidentemente, mientras mayor cantidad de capturas se promedien, la señal presentada en pantalla va a ir siendo más limpia porque de alguna manera esto va a reducir el ruido presente. Al promediarlo lo va reduciendo. Pero también puede ser útil lo que se llama la detección por picos. La detección por picos lo que va haciendo es, de las sucesivas capturas, se va quedando con aquel valor más alto en cada una de las mismas. Y esto de alguna manera realza la amplitud del ruido superpuesto. Esto sería detección de picos. Finalmente tenemos lo que se denomina modo adquisición con persistencia digital. Bien, el tema de la persistencia es algo que los osciloscopios digitales no han podido, hasta épocas recientes, emular eh, esa característica de los osciloscopios analógicos, el tema de la persistencia. Veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos una señal como la que se muestra acá, que corresponde a o representa una señal de video de televisión analógica de línea. Esto, para los que no entiendan de qué se trata, consiste en lo siguiente. Esta parte de la señal, la que es repetitiva, son lo que se denominan pulsos de sincronismo. Y es una información que, digamos, corresponde al inicio del barrido, línea por línea, que va formando la imagen en televisión. Y la información contenida entre cada pulso de sincronismo es la información correspondiente a el brillo, el tono, el color eventualmente, dentro de cada línea. Evidentemente, en la señal de video hay una parte de la misma que es periódica, justamente los pulsos de sincronismo, los que dan inicio a cada línea. Pero hay otra parte que no es periódica porque esta información va cambiando línea a línea en función de la imagen que se está representando. Al visualizar esta forma de onda con un osciloscopio analógico, se hacen barridos.
Y los barridos se hacen uno a continuación del otro, sincronizados, se podría, por ejemplo, con cada pulso de sincronismo. Ello daría lugar a un oscilograma como el que se intenta mostrar acá. Un oscilograma en el cual hay una parte del mismo que corresponde a la parte de la señal que es periódica, los pulsos de sincronismo, que aparece perfectamente definida, porque es periódica, se repite en todos los barridos, y además seguramente con un brillo mayor respecto del resto de la información. El resto de la información mostrada corresponde a partes de la señal que no son periódicas, que se alcanzarían a ver superpuestas una a continuación de la otra, justamente por el efecto de persistencia del fósforo del tubo rayos catódico del osciloscopio analógico. Un operador hábil se da cuenta perfectamente de que está ante la presencia de una señal que tiene una parte de la misma que es periódica, los pulsos de sincronismo, y otra parte de la misma que no lo es, la información de línea. En los osciloscopios digitales, el tema es así. Se realiza una captura de la información y puede pasar un tiempo bastante mayor que lo que ocurre en un osciloscopio analógico hasta que la imagen se refresque. ¿eh? Puede pasar un tiempo bastante mayor, con lo cual en realidad lo que nosotros vemos en pantalla es una captura, la primera, y un tiempo después, tiempo que puede ser largo, otra captura, con lo cual se pierde el efecto de persistencia que teníamos en los osciloscopios analógicos y que daba lugar a esa posibilidad de que, repito, un observador hábil se dé cuenta que está ante la presencia de una señal que tiene una porción de la misma que periódica y otra que no la es. ¿Sí? Ese efecto es muy difícil de lograr en los osciloscopios digitales. Una forma de hacerla es haciendo los refrescos eh, más frecuentes, pero eso complica enormemente el hardware del osciloscopio. ¿Mm? Otra forma es apelando a la memoria de pantalla, que ya en algún momento explicamos la existencia de este bloque. La memoria de pantalla es una memoria, digamos que de alguna manera emula eh, la persistencia del fósforo o permite, digamos, ayuda a emular la persistencia del fósforo de los osciloscopios analógicos en un osciloscopio digital. Es posible tener en la pantalla, gracias a la memoria, varias adquisiciones superpuestas. A medida que aparece una nueva, la adquisición anterior se va reduciendo en intensidad, provocando un efecto parecido a el efecto de la persistencia en el fósforo de los osciloscopios analógicos. Bueno, esto, digamos, es una característica que, digamos, ha ido mejorando con el tiempo. Y lo último en tecnología referido a esta característica, la de la persistencia, son los denominados osciloscopios de fósforo digital, que utilizan una técnica que prácticamente ha permitido emular en un 90% digamos, el comportamiento de un osciloscopio analógico en este sentido. Bien. Bien, veamos un poco ahora el tema de análisis de Fourier con osciloscopios digitales. Una de las funciones más importantes del módulo matemático de un osciloscopio digital es el paso del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, mediante la transformada rápida de Fourier. Sabido es que una forma de onda puede ser analizada en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. ¿eh? En el dominio del tiempo tenemos, por ejemplo, acá un esquema que nos representa una forma de onda rectangular con un cierto periodo, un cierto ciclo de trabajo, y esto mismo en el dominio de la frecuencia estaría representado por una serie de componentes espectrales armónicos,
de amplitud decreciente. Y bueno, analizar una señal en un dominio o el otro puede ser más o menos conveniente dependiendo de ciertas circunstancias que por ahora no podemos, lo vamos a dejar de lado. Lo vamos a estudiar esto un poco más adelante. Bien. Hay que repasar un poquito un concepto. Recordemos que el sistema de muestreo de un osciloscopio digital contiene un sistema de muestreo propiamente dicho y un sistema de ventana. Hasta ahora hemos explicado en todo momento a la ventana como si fuera una llave analógica que se cierra durante un tiempo equivalente a el barrido, la captura, y durante ese tiempo se muestrea la señal. Pero esta ventana, que es, digamos, una llave que se cierra y se abre, es lo que se denomina ventana rectangular, ventana de apertura y cierre abrupto. Abrir y cerrar una llave puede ocasionar, digamos, la aparición de flancos abruptos, justamente debido a la apertura y cierre de la llave, que en realidad no existen en la señal original. ¿Sí? Estos flancos abruptos, al hacer la transformada de Fourier, pueden generar información errónea y la aparición de componentes espectrales que no existen en la realidad. ¿Sí? Por ello, en lugar de una llave de apertura y cierre rápido, la ventana suele ser reemplazada por una especie de válvula de apertura y cierre suave. Imaginen una cosa como si fuera algo como si fuera una resistencia que comienza teniendo un valor muy alto, cercano a infinito, y después se va reduciendo en valor hasta llegar a cero. Ahí, digamos, la válvula estaría completamente abierta, dejaría pasar la señal, y a continuación volvería a cerrarse, volvería a aumentar su valor para ir a un valor prácticamente infinito. Sería una válvula de apertura y cierre suave. Esta apertura y cierre suave obviamente deforma la señal, varía su amplitud, pero no genera los flancos. No genera los flancos, con lo cual la posibilidad de generar componentes armónicas inexistentes se minimiza. Entonces, normalmente los osciloscopios digitales poseen, en lo que respecta a la ventana, que se puede utilizar para utilizar la transformada rápida de Fourier, poseen posibilidad de utilizar ventanas rectangular o ventanas de apertura y cierre suave, dentro de las cuales hay varias, y acá mostramos dos. Una es la denominada ventana de Hahn o flat top y la otra es ventana de Hamming. La ventana de Hamming es una ventana que se abre e inmediatamente se abrió, comienza nuevamente a cerrarse. La ventana de Hahn o flat top es un tipo de ventana que está a medio camino entre la de Hamming y la rectangular, pues se abre suavemente, pero llega un momento en el cual queda abierta durante un tiempo. En ese tiempo es parecida a la rectangular, luego del cual comienza nuevamente a cerrarse. Son tipos de ventanas. Bien, a los fines de ampliar un poco e ilustrar un poco más sobre el tema que se acaba de exponer, vamos a presentar a continuación algunas imágenes que nos muestran los oscilogramas obtenidos con un osciloscopio en el cual se aplica la transformada rápida de Fourier a una forma de onda conocida que puede ser, por ejemplo, una forma de onda cuadrada. En primer lugar, tenemos a la vista un oscilograma que nos muestra en la parte superior del mismo la señal, la onda cuadrada vista en el dominio del tiempo, y en la parte inferior el espectro de la misma, en esta ocasión mostrado utilizando la transformada rápida de Fourier y la ventana de tipo rectangular.
Como se puede apreciar, el espectro tiene el aspecto de lóbulos de tipo agudo. Esa es una de las características principales de la ventana rectangular. Pasamos ahora a uno de los tipos de ventana de apertura y cierre suave. En esta oportunidad es la ventana de Hamming. Y seguimos con lo que sería la ventana de Hanning. Como podrán haber apreciado, la presentación son muy parecidas. Las diferencias entre Hamming y Hanning son muy sutiles, prácticamente no hay diferencias, son para todo efecto práctico casi iguales. Y por último tenemos una presentación utilizando un tipo de ventana que no habíamos mencionado, pero que bueno, el osciloscopio que estamos usando para hacer esta presentación la tiene y por eso la mostramos, es la ventana Blackman. De las tres ventanas de tipo de apertura y cierre suave que este osciloscopio posee, la de Blackman es la que presenta un espectro con lóbulos más redondeados. Bien, con esto llegamos al fin de este tema. Aclaro que el tema específico de análisis de señales en el dominio de la frecuencia no corresponde formalmente al programa de estudio de la asignatura Medidas 1. Corresponde en realidad al plan de estudio, el programa de la asignatura Medidas 2, que ustedes tienen en el próximo año. No obstante, dado que la mayoría de los osciloscopios digitales modernos tienen el módulo matemático y la función transformada rápida de Fourier, nos pareció oportuno, aunque sea hacer una vista superficial del tema para no dejarlo de alguna manera inconcluso.